El despertador consciente. Capítulo 26. La política es una farsa. El manual del buen conversador de sobremesa dice que hay 3 temas que nunca se deben tocar con personas que no conoces y que son más peligrosos si cabe con tus seres queridos. Estos son sexo, religión y política. El primero por pudor, el segundo por respeto y el tercero por disconformidad. Raro será que en una misma mesa todos tengan la misma opinión política o sean del mismo partido. Incluso siendo así, raro será que todos opinen lo mismo sobre todos los temas. Y si prende la chispa de las ideologías enfrentadas, se puede montar la pelea más grande de todos los tiempos. Y esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Ya de pequeño, cuando acompañaba a mis padres a votar, mi pregunta siempre era la misma. Mamá, ¿por qué la gente se esconde para votar? ¿No os lo habéis planteado nunca? Todos hemos visto esa especie de cabinas con cortinillas más propias de un espectáculo para adultos que de un colegio electoral, ¿verdad? Siempre he creído que la gente solo se esconde para hacer cosas que están prohibidas o que les da vergüenza hacer, y no entendía que hubiera gente a la que le diera vergüenza votar. Lo llaman la fiesta de la democracia, ¿no? ¿Por qué tanto secretismo en una supuesta fiesta? Hasta que mi madre me aclaró que no era por vergüenza votar, era para que los demás no pudieran saber a quiénes votaban porque el voto es secreto. ¿Pero por qué ha de ser secreto? Eso sí que desafiaba mi perspectiva infantil de la vida. Yo había aprendido que en secreto solo se guardaban las cosas que no querías que nadie supiera y no acostumbraban a ser cosas muy buenas. Pero con el tiempo crecí, empecé a recibir clases de historia y cuando llegamos a la Guerra Civil Española, entonces entendí por qué el voto tenía que ser secreto. Me resulta espeluznante el hecho de pensar que se pueda querer matar a alguien solo por tener una ideología diferente a la tuya, pero al mismo tiempo hasta podría llegar a entenderlo, porque a veces son posturas tan enfrentadas y tan extremadamente opuestas que pasa un poco como en el lejano oeste, un poco el rollo ese de «este pueblo es demasiado pequeño para los dos, vaquero», y solo se solucionará el problema eliminando a una de las dos partes, porque nunca llegarán a ponerse de acuerdo. Ojo, no he dicho que no puedan ponerse de acuerdo, digo que nunca lo harán por un sinfín de motivos que resumidos en uno solo es que no les da la gana. Cuando llega ese punto en el que prefiero matarte que discutir contigo, entonces es cuando empiezan las atrocidades, y para evitar eso supongo que es normal que la gente no quiera que se sepa a quiénes votan. Yo no voy a engañar a nadie diciendo que no tengo opinión política, por supuesto que la tengo, y si habéis ido escuchando los audios no es difícil adivinar hacia qué lado me decanto. Eso sí, lo que no tengo es ninguna afiliación hacia ningún partido político. Obviamente algunos me despiertan más simpatía y otros la más absoluta repulsa, pero hay que aceptarlos a todos, y aún más, no solo aceptarlos, sino respetarlos. Pero precisamente ahí está uno de los problemas más grandes de la política, en la dualidad que generan totalmente a propósito, en la polarización de las opiniones y de la sociedad para el único beneficio de los que mandan. Si queréis profundizar en este tema, pausad esto y buscad el capítulo 6 de este mismo podcast en el que hablo sobre ello. A los poderosos les interesa tenernos enfrentados, les resulta muy rentable que haya bandos y que baste con apretar un botón para que ambos bandos se tiren al cuello de los rivales. Afortunadamente eso de matarse hoy en día unos a otros ya no pasa, o pasa poco porque locos hay en todos lados y en todas las épocas, pero lo que sí que pasa es el enfrentamiento, que no suele ir más allá de lo dialéctico, pero solo con eso ya se genera una gran tensión. Y no es algo casual ni fruto del azar, esto es algo premeditado, se busca, se promueve y se potencia tanto como les sea posible. Esto parte de la famosa frase romana «divide y vencerás». ¿Qué creéis que es más fácil de atacar? ¿Un ejército unido con un mismo objetivo y una convicción firme? ¿O un ejército enfrentado entre sí con diferentes bandos dentro del mismo en el que cada uno solo mire por lo suyo? Pues en eso consisten los partidos políticos y nuestro sistema electoral, que honestamente, y puede que alguno se ofenda, pero todo este sistema que tantas horas al día nos ocupa, me da la sensación de que es todo una farsa. Una especie de teatrillo para hacer creer al pueblo que tiene algún poder sobre su propio destino cuando en realidad no pintamos absolutamente nada. Sí, es cierto que a nivel local, o dicho de otro modo, internacionalmente poco relevante, los partidos políticos pueden tener un cierto grado de influencia. Es ahí donde está su único punto de acción, en las pequeñas cosas, porque a escala global no tienen nada que hacer. Da igual si rojos, azules, naranjas o morados. Lo increíble es que aún añadiendo nuevas opciones a este sistema, los bandos continúan siendo los mismos. No hemos ganado en opciones, hemos ganado en rivales. Y la creación de bandos solo lleva a la radicalización, como pasa en el deporte y en el fútbol de manera más notoria. Tú te conjuras como seguidor de un equipo y lo llevas en el corazón, los animarás siempre y hagan lo que hagan siempre tendrán tu apoyo. Mirad, la fidelidad ciega en el deporte o en otras aficiones puede ser hasta noble aunque yo no la comparta, pero en política, especialmente cuando se demuestra que el partido político de tus amores solo es una panda de ladrones y mentirosos que perjudican al grueso de la población para beneficiar a sus 4 amigotes, tal vez ahí deberías hacer un planteamiento, a no ser que tú seas uno de los amigotes o un ladrón y un mentiroso igual que ellos, que entonces es normal que apoyes a los que son como tú. Pero eso no pasa, nadie se plantea sus opciones pase lo que pase. Claro que hay corrupción y claro que los políticos seguirán trincando lo que puedan y más. Si no solo se lo permitimos, sino que les animamos a ello cuando les mantenemos el apoyo electoral, aún con pruebas de que nos roban y nos mienten.
Pero vuelvo al concepto de la pantomima política. La política nacional, sea del país que sea, es el equivalente a ser mayor de edad viviendo en casa de tus padres. Es decir, tú crees que tienes todos los derechos y todas las libertades del mundo para hacer lo que te dé la gana, pero en realidad siempre dependerás de las decisiones de tus padres, y si te dicen que esto no, pues será que no, porque de ellos depende que tengas un techo, alimento y servicios. La única solución para escapar de esa coacción a tus libertades y derechos es abandonar su territorio para irte a vivir tú solo. Es entonces cuando te sientes grande y libre y puedes hacer todo lo que te dé la real gana, pero vuelve a ser una ilusión. Aunque vivas solo, seguirás dependiendo de otros y con la obligación de obedecer a alguien, a la comunidad de vecinos, a tu casero, al banco que te ha dado la hipoteca, a la policía, a los juzgados. Obviamente puedes desobedecer a todos ellos, pero eso conllevará ciertas consecuencias, ¿verdad? Pues en la política nacional pasa lo mismo. Es decir, me da exactamente igual el partido que os guste, pero vamos a imaginar que el partido de vuestros amores no solo gana las elecciones, sino que arrasa y logra tener todos los diputados del Congreso. Imaginad que es un partido, por ejemplo, ecologista, cuyo propósito es conseguir un mundo libre de humos nocivos. ¿Conseguirían algo? Bueno, de entrada a nivel mundial e incluso europeo no tienen nada que rascar porque solo son una muy pequeña parte de la población global, así que su peso para decidir y ordenar sería el mínimo. Pero es que incluso si tuvieran el apoyo de todo el poder político mundial, ¿creéis que lo conseguirían? Pues yo creo que ni así, porque por más poder político que tengas, el poder real de este mundo tiene otro nombre y otra forma, y no es otro que el dinero. Y quien tiene el dinero es quien tiene realmente el poder. El ejemplo claro de esto que digo es la pamplina del Tratado de Kioto, en que casi todos los países se comprometen a reducir la emisión de CO2 y no sé qué otras cosas más. ¿Pero lo han hecho de verdad? No, porque no depende de ellos, depende de los señores que manejan las fábricas o las centrales eléctricas que producen la contaminación, y si quieren seguir vomitando humo negro por sus chimeneas, lo seguirán haciendo, no hay más. Algunos para arreglar esto dicen, bueno, pues si no obedecen a nuestras normas, les multaremos, y en estas empresas se deben partir de risa porque dirán, pues si nos multáis tendremos que contaminar más para obtener más beneficios para poder pagaros, y así entramos en un ciclo sin fin en el que al final los que teóricamente mandan demuestran que no tienen ni el más mínimo poder. Y lo peor en relación con el dinero y la política todavía no lo hemos visto, pero podría ocurrir algún día. Sonará a teoría apocalíptica si queréis, pero es que la veo tan terriblemente posible que da miedo. Algunos pensarán que si las multas no funcionan, el último recurso que tiene un gobierno para hacer cumplir sus normas y leyes es la fuerza bruta. Si no te hacen caso, envías a la policía y/o al ejército y al final a base de amenazas, miedo y directamente haciendo daño físico, consigues lo que te propones. Pero pensad un momento en cómo o de qué manera se conforma un ejército hoy en día. En la antigüedad, el grueso de un ejército dependía de la lealtad a su señor, del sentido del honor y el deber, del amor a la patria, pero en nuestros días, el que va al ejército o se hace policía siempre es a cambio de ¿qué? Efectivamente, de pasta, que no digo que los otros factores no intervengan, ni que no haya agentes del orden de gran ética y moral que hagan lo suyo por vocación, pero si mañana dejasen de pagar las nóminas a policías y soldados, me gustaría ver de cuántos efectivos dispondría cualquier gobierno cuando los necesitasen. O puedo ponerlo peor, os hablaba de una teoría apocalíptica, ¿recordáis? Bien, como decía, un ejército depende principalmente de lo que su gobierno esté dispuesto a pagarle, pero ¿cuánto dinero tiene un gobierno cualquiera? Digamos que en la inmensa mayoría de casos el número se vuelve ridículo si lo comparamos con las grandes fortunas del mundo que dependen de ciertas empresas. ¿Qué pasaría si una empresa cualquiera ofreciese doblar, triplicar o multiplicar por 10 el sueldo de esos soldados? Espero que ningún miembro de ningún ejército se enfade conmigo, pero en mi pueblo aquel que lucha a cambio de dinero no es un soldado, es un mercenario. Y no digo que esté mal o que no sea ético hacerlo, pero si la condición de tu lealtad es el sueldo, imagino que si alguien viene a ofrecerte más, no te lo pensarás mucho. Así que, apocalípticamente hablando, tal vez en un futuro no muy lejano las empresas tengan su propio ejército, y eso me pone un poco los pelos de punta. Supongo que si no lo han hecho ya es porque nuestra sociedad vive de las apariencias y porque tampoco han tenido amenazas reales hasta ahora, pero si llega el día en que el poder político amenaza a los grandes magnates, ¿creéis que no lo harían? Y lo peor es que seguramente será un ejército mucho mejor equipado que el de los gobiernos, porque podrán pagarlo de sobras. Pero no solo la política es una pantomima porque no tengan ningún poder real para cambiar las cosas, es que ni siquiera lo intentan, o si lo intentan se topan de bruces con la cruda realidad, como ya pasó en Grecia. La política en todo el mundo, pero especialmente en España, es como el mito griego del telar de Penélope, la mujer de Ulises, en la Odisea, ¿recordáis? Su marido se fue a la guerra de Troya por un tiempo indeterminado y ella hizo un pacto con sus nuevos pretendientes de que tejería un sudario en su telar. Y si su marido no había vuelto para cuando lo acabase, ella aceptaría a uno de los pretendientes en lugar de su marido que se fue a la guerra. Pues esta broma duró 20 años, amigos, 20 años. Penélope seguía queriendo a su marido y quería esperarlo tanto como hiciera falta, así que para apaciguar las ansias de los pretendientes y no cumplir nunca con su promesa, lo que tejía de día, lo destejía de noche. Resumiendo, que tardó 20 años en tejer un sudario que podía haber acabado en unas semanas.
Vale, probablemente los pretendientes de Penélope eran muy pacientes o no demasiado listos si no se dieron cuenta de su artimaña, pero echad un vistazo al pasado de vuestro país y pensad si nosotros somos más listos que esos pretendientes. Si es que es lo de siempre, ahora gobierna la derecha y eliminará ciertos derechos, promulgará leyes más conservadoras y dará privilegios especiales a ciertos sectores. Entonces el pueblo se cansará, votará la opción contraria y gobernará a la izquierda, que eliminará esos privilegios para dárselos a otros, cambiará las leyes por algo más progresista y devolverá los derechos al pueblo. Pero antes o después se equivocarán y volverá a la derecha para deshacer todo lo que hizo la izquierda, y así hasta el fin de los días. Nos engañan como quieren y luego se hacen los sorprendidos como si la cosa no fuera con ellos. Honestamente, viendo esto desde esta perspectiva, el sistema político actual, más que ofrecer libertades a la gente, lo que hace es ensimismarnos con debates sin sentido y mantenernos ocupados con la polarización de las ideas. Al final es como dos forzudos con la misma potencia de brazos tirando de una cuerda por cada extremo. Unas veces irá más a la derecha, otras a la izquierda, pero en realidad casi ni se moverá del sitio. Y lo bueno de todo es que este sistema, debo reconocerlo, es simplemente magistral, porque los que mandan no han de hacer absolutamente nada para que la situación se mantenga tal cual a ellos les interesa, es decir, sin progreso, excepto si ese presunto progreso les acaba beneficiando a ellos también. Antiguamente la voluntad de los poderosos se ejercía mediante la fuerza, mediante el miedo y la amenaza, es decir, mediante la violencia. Pero hoy en día no hace falta, es la misma sociedad la que se autorregula sin saberlo. Ellos solo han de gestionar algunos asuntos y cuando la situación empieza a tomar una deriva que no les gusta, solo han de lanzar algún escándalo por aquí, alguna difamación por allá, y entonces el pueblo se indigna y volverá a votar a los contrarios. Pero es que incluso puede ser más divertido pensar de dónde salen los candidatos. ¿Realmente creéis que llegan a esos puestos porque sí? Y te hablarán de consejos territoriales, de elecciones primarias. Puede que en España ahora mismo haya alguna excepción a este respecto, pero la mayoría de candidatos, ya no los de ahora, que también, sino históricamente, han sido gente que ha trabajado en bancos, en grandes empresas de los sectores más importantes, resumiendo, gente de cierto estatus, con una ideología determinada y por descontado con capital de sobras. Eso para la derecha más rancia entiendo que es normal y es lógico que les funcione, pero para la izquierda también. Si la izquierda de un país la de gestionar un banquero, apaga y vámonos. Todo eso sin mencionar el cachondeo que me parece que den mítines y debates en los que hablan de su amor al pueblo, de sus buenas intenciones con todos los ciudadanos. Mira, a mí que me mientan a la cara no me suele gustar, pero si me lo han de hacer, al menos que no pueda comprobar con mis propios ojos hasta qué punto es gorda esa mentira. Que no me hablen del todo por el pueblo cuando hay tanta gente sin un hogar, sin poder llegar a fin de mes, incluso sin poder comer, y no hacen nada por evitarlo. Que no me hablen de defender derechos y libertades cuando la única libertad que les importa es la suya propia o la de las empresas con las que están compinchados. Y que dejen de meterme el miedo en el cuerpo con si ganan unos o ganan otros. ¿Es que acaso han conseguido que el mundo cambie, gobiernen unos u otros? A mí el miedo no me lo da ningún partido actual ni ningún candidato. El miedo me lo dan los señores a los que todos estos que ponen sus nombres en las listas electorales luego han de rendir pleitesía y obedecer de forma ciega. Esos son los que dan miedo porque son los intocables y ni siquiera sabemos quiénes son. Un candidato o un presidente puede caer de la noche a la mañana, pero sus jefes, los que mandan de verdad, no, jamás. Y muchos se llenan la boca hablando de cómo se acabó el sistema feudal y la aristocracia, pero es mentira, sigue bien vigente. Está claro que el siguiente presidente de un país no será su hijo por derecho de sangre. Para eso ya nos pelearemos para decidir quién ocupa ese lugar. Pero los que heredarán el imperio de las grandes empresas que dominan el mundo, esos sí que serán sus hijos y los hijos de sus hijos. Sinceramente, ¿ha cambiado tanto el sistema de poder desde la época medieval? Habrá cambiado la forma y el color, pero al final los poderosos siempre son los mismos. Con todo esto no quiero decir que las elecciones no sean importantes o que no haya que ir a votar. Yo nunca he faltado a unas elecciones fuesen del tipo que fuesen, y aunque nunca haya tenido menos ganas de ir a votar que esta vez, seguramente también iré. Pero al menos ahora entiendo mejor lo que va a pasar una vez yo meta mi papeleta en la urna. No se trata de que nadie os convenza de votar a unos u otros, o de cargarse todo el sistema político, principalmente porque el drama de todo esto es que si nos cargásemos todo, al final acabaría apareciendo un nuevo sistema, pero la esencia seguiría siendo la misma, como ha ido pasando a lo largo de los siglos. ¿Sabéis por qué? Precisamente porque lo que cambiaban eran los sistemas, pero no las personas. ¿De qué sirve implementar medidas más restrictivas para evitar la corrupción si todos en el fondo desearíamos poder meter la mano en la caja? ¿No suena el dicho de echa la ley, echa la trampa? Pues eso, si se cambian las leyes para impedir la corrupción actual, más pronto que tarde alguien encontrará el vacío legal y volverá a meter la mano en la caja. Y que este símil valga para todos los otros aspectos de la política, siempre obedeciendo a nuestros intereses personales o lo de los que nos mandan. ¿De qué sirve querer ayudar a los pobres si a cambio de no ser tú uno de ellos estás dispuesto a obedecer a los principales culpables de que haya pobres en primer lugar? Mientras toda la mentalidad de la humanidad no cambie, las elecciones del tipo que sea solo serán una farsa que consistirá en intentar que llegue al poder el menos malo de los malos, cuando lo que habría que buscar sería al mejor.
¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que el sistema político y de poder no es necesario en absoluto. Sé que muchos no estaréis de acuerdo conmigo en esta afirmación, bien por vuestras ideas, bien porque os han convencido como han intentado con todos desde siempre. Pero de verdad, no necesitamos ningún gobierno. Bueno, quizás ahora mismo sí por el estado en que está el mundo, pero en un hipotético mundo en el que todos dejaran de lado sus avaricias y sus egoísmos, no haría falta porque todos sabríamos lo que hay que hacer. Para dar un símil rápido, un niño que no ha recibido suficiente atención, que ha vivido rodeado de malos ejemplos y que solo ha conocido la violencia en su vida, ese niño va a necesitar vigilancia continuada y a diario, así como un sistema de castigos severos para que se porte bien por las buenas o por las malas. En cambio, un niño que ha crecido envuelto en amor, que ha sido educado en la igualdad y en el respeto y que solo ha tenido buenos ejemplos a imitar en su vida, no necesita vigilancia. Por supuesto que a todos se nos puede ir la olla alguna vez, pero si ese niño tiene claros sus valores y sus principios, no hay de qué preocuparse porque nunca delinquirá y siempre estará a favor de las medidas que ayuden a todo el mundo por igual. Sí, puede sonar utópico, pero ¿imposible? Yo creo que imposible no es. Sin ir más lejos, en Holanda ahora tienen un problema muy grave porque las cárceles se les están quedando vacías. Algunas incluso van a ser utilizadas como hoteles o para alojar refugiados. En cambio, en otros países no sabemos ni qué hacer con tanto delincuente y están las cárceles que parecen un centro comercial un sábado por la tarde. Por lo tanto, lo siento, yo no creo en la política, creo en la educación. Nunca me afiliaré a un partido que no defienda ideas que nos incluyan a todos, y cuando digo a todos, me refiero hasta a aquellos que no me caen bien. Nunca estaré de acuerdo con un partido que no entienda que la tierra es de todos y que en realidad todos somos uno, que no hay buenos ni malos, solo ideas que pueden no conectar, pero solo cuando responden a intereses individuales, porque cuando se mira por el bien mayor, por el bien común, es muy fácil ponerse de acuerdo, porque solo basta con un poquito de sentido común. Si es que es muy sencillo, yo os pregunto, ¿es de sentido común que haya gente que acumula riquezas como para sacar de la ruina a todo el resto de la población? Para los que tienen la pasta, obviamente sí, pero para el sentido común, no. ¿Es de sentido común que se nos cobre dinero por un techo, por energía eléctrica o por agua, que son elementos naturales y nos pertenecen a todos, y no a 4 señoritos que fuman puros en elegantes salas de reuniones? ¿Es de sentido común permitir que haya gente que contamine el planeta de todos para obtener beneficios económicos solo para ellos mismos? Y así un largo etcétera. Sí, soy un soñador, un flipao y un imbécil si queréis, pero tengo claro que la política real, la de verdad, no consiste en colores, ni en ideologías, ni en izquierdas o derechas, consiste en personas, en seres humanos y en hacer lo posible para mejorar el mundo en el que vivimos todos para todos. Hasta que eso no se entienda, que no cuenten conmigo. Votad a quien queráis o no votéis, probablemente tampoco cambie demasiado. Yo, como he dicho, iré a votar y tengo bastante claro quién me parece el menos malo de los candidatos, aunque me cuesta creer que pueda llegar a cumplir una mínima parte de su programa en este mundo en el que vivimos, pero ojalá me equivoque mucho a este respecto. Esto no está pensado para robar la ilusión a nadie, al contrario, pensad que si nos esforzamos todos un poco por abrir los ojos y despertar nuestra conciencia, más allá de nuestros problemas del día a día, quizás la política algún día sí pueda ser una gran herramienta para la evolución y el progreso de la raza humana, y no el arma de distracción masiva que es hoy en día. Y eso solo ocurrirá cuando todos decidamos que ocurra. Basta con abrir los ojos, dejar de creernos tantas mentiras y poner de nuestra parte. Ningún partido cambiará el mundo, pero tú sí puedes cambiar tu mundo, con ello el mundo que te rodea y al final, ojalá esto no se quede como un simple sueño utópico. ¿Oís eso? Es hora de despertar.